Hola, buenas tardes. Vamos a reactivar ya la posibilidad de realizar nuestra clase. Voy a reportarme que ya estoy en Zoom trabajando. Bien, pues vamos a ver quién nos sigue. Vamos a ver algunas actividades propias de esta fecha, porque estamos en la quinta semana del tercer momento. Hoy es lunes 14 de diciembre del 2020. Ya habíamos iniciado nuestra actividad hace un rato y hace un rato estaban los compañeros Alfredo, Oropesa e Isabela. En este momento logramos ya reactivar la aplicación de Zoom para trabajar directamente en la computadora. Y entonces vamos a poner alguna actividad para recordar lo más interesante del momento. En esta semana vamos a ir trabajando para el proyecto integrador para que los alumnos tengan la posibilidad de los que no han podido ingresar y los que pues han tenido la oportunidad de trabajar poco a poco. Y entonces vamos a ver uno de los primeros temas. Vamos a ver en particular una de las clases de este tercer momento de la primera semana. ¿Cuál será de la primera semana? Pues vamos a ver algo relacionado con la herencia. Leyes de la herencia. ¿Qué es el genotipo y el fenotipo? ¿Cómo vemos? Lo podemos poner a trabajar para que los compañeros que tengan la oportunidad de ingresar a esta clase nos permitan tener este acceso, pues de información en términos generales. Bien, una falla técnica siempre genera algún problemita incómodo y entonces ese problema incómodo pues repercute en la calidad de la clase, en el tiempo disponible, en más o menos vamos a ver algo relacionado con la cuestión de cromosomas, la estructura y clasificación, la función, estructura y clasificación, cromosomas. Entonces vamos a ver esta cuestión. Justo en el momento de iniciar nuestra clase, decide la computadora reiniciar o, ¿cómo se puede decir? Actualizar los archivos, ¡pum! Y se vino abajo la posibilidad de trabajar normalmente. Pero bueno, vamos a ver esta cuestión. Y entonces, iniciamos. Ahí está. Le damos acceso. Ahí está. Hola, hoy vamos a hablar acerca de los cromosomas. Los cromosomas son aquellas estructuras que contienen el material genético, es decir, nuestro ADN, junto con proteínas de sostén, en la forma más compacta posible. Al cromosoma lo podemos encontrar de esta forma cuando nos encontramos en una división celular, es decir, en una mitosis.
En cambio, las otras formas de encontrarnos el ADN, el material genético, van a ser como eucromatina o como heterocromatina dispersas en el núcleo, cuando la célula está cumpliendo sus funciones normales, es decir, en lo que denominamos interfase. Entonces, los cromosomas, que es material genético muy condensado, lo vamos a encontrar en una célula que se está dividiendo. Acá en la imagen tenemos un cromosoma. Fíjense que si yo lo divido al medio de esta forma, voy a tener una cromátide que está hacia la izquierda y una cromátide que está hacia la derecha. Cada cromátide es una de las subunidades de un cromosoma. Vamos a tener una cromátide materna y una cromátide paterna, indistintamente, puede ser cualquiera de las dos en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de estas cromátides vamos a tener los mismos genes. No necesariamente en cada uno se va a codificar la misma información, pero sí van a estar representados en el mismo sitio los mismos justamente genes. Supongamos que a este nivel tengo la información para codificar, por ejemplo, el color de pelo. Significa que en esta cromátide, que va a ser cromátide hermana, a este nivel tengo la información también para codificar el color de pelo, pero no necesariamente la información que esté en esta cromátide va a ser la misma que en esta. Entonces, alguna de ellas me puede decir que puedo ser rubio y otra me puede decir que puedo ser morocho. Aquella que exprese su gen va a ser la que domine. O sea, justamente la expresión alélica dominante. Si hablamos de las partes del cromosoma, vamos a ver que a este nivel tenemos un brazo. En este caso tenemos 4 brazos, unidos en una parte central por lo que conocemos como el centrómero. El centrómero son un conjunto de material genético y algunas proteínas especiales que tienen ciertas particularidades. Por un lado le dan sostén estructural a los cromosomas, por otro lado van a ser partícipes activos de la regulación de qué genes se expresan, y por ello los centrómeros tienen muchas porciones no codificantes de ADN que se intercalan con proteínas estructurales. A este nivel, en donde se encuentra el centrómero y cada cromátide se inclina hacia adentro, le vamos a llamar que es una constricción primaria en este caso. En cambio, a este nivel, por ejemplo, tenemos una constricción secundaria. Por eso esta es una constricción primaria. La porción final de cada cromátide, en estos 4 extremos, se denomina telómeros. Los telómeros son una secuencia muy larga de bases repetitivas, ya sean adenina, citosina, guanina o timina, que no codifican para ninguna proteína. ¿Y por qué esto es importante? Porque si retomamos las nociones de química acerca de la replicación del ADN, vamos a recordar que el cebador, para comenzar la replicación, no comienza justamente la replicación en el extremo final, o sea, donde termina cualquiera de las cadenas de ADN. Por ende, si no replicamos esta primera porción de nuestra hebra de ADN, la vamos a ir perdiendo paulatinamente. Por ende, si tuviésemos información importante acá, con cada división de la célula perderíamos un pedazo. Y esto es casi inconcebible con la vida. Entonces, como mecanismo de protección, lo que tenemos son un montón de bases repetitivas que no codifican para nada, que se van perdiendo con cada replicación. Esto es un concepto muy importante. Fíjense que incluso la pérdida de los telómeros es una de las teorías del envejecimiento, de cómo al ir perdiendo bases que están presentes en los telómeros, cada vez tenemos una menor capacidad replicativa que va envejeciendo a las células. Como dije antes, a este nivel tenemos una constricción secundaria que está presente solo en aquellos cromosomas que tengan un fragmento satélite, que no son todos. Estas bandas en negro justamente se denominan bandas y son aquellas porciones que se tiñen más justamente con las tinciones especiales en donde se ven los cromosomas, que son los cariotipos. A nivel del centrómero vamos a ver que tenemos algunas proteínas que forman el cinetocoro. Un cinetocoro a un lado y un cinetocoro a otro lado. Tiene una porción extrínseca y una porción intrínseca. La porción intrínseca le sirve de anclaje al cinetocoro, al cromosoma. Y la porción extrínseca es la que permite que se le unan microtúbulos en la mitosis, como vamos a estudiar luego.
¿Me acompañas al banco? Tengo que pagar la tarjeta. Ya te dije, mam. A ver, vamos a sacarlo. Hola, Alfredo, disculpen, es que mi problema fue de la computadora y por eso empezamos nuestro trabajo en el teléfono, ¿te acuerdas? Entonces, por eso es que empezamos a ver la cuestión esta de reactivar la computadora y en este momento ya la estamos chambeando ahí. El tema es cromosomas, pero vamos a ponerle. Es un video de 8 minutos 30 y tenemos todavía un poco más de 10 minutos. Vamos a ponerlo desde el primer minuto. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se oye mi voz? ¿Sí? Ofrezco una disculpa porque se reactivó y se puso muy lento la computadora. Entonces, vamos a ver esto de los cromosomas. Los cromosomas, que es material genético muy condensado, lo vamos a encontrar en una célula que se está dividiendo. Acá en la imagen tenemos un cromosoma. Fíjense que si yo lo divido al medio de esta forma, voy a tener una cromátide que está hacia la izquierda y una cromátide que está hacia la derecha. Cada cromátide es una de las subunidades de un cromosoma. Vamos a tener una cromátide materna y una cromátide paterna. Indistintamente, puede ser cualquiera de las dos en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de estas cromátides vamos a tener los mismos genes. No necesariamente en cada uno se va a codificar la misma información, pero sí van a estar representados en el mismo sitio los mismos justamente genes. Supongamos que a este nivel tengo la información para codificar, por ejemplo, el color de pelo. Significa que en esta cromátide, que va a ser cromátide hermana, a este nivel tengo la información también para codificar el color de pelo, pero no necesariamente la información que esté en esta cromátide va a ser la misma que en esta. Entonces, alguna de ellas me puede decir que puedo ser rubio y otra me puede decir que puedo ser morocho. Aquella que exprese su gen va a ser la que domine. O sea, justamente la expresión alélica dominante. Si hablamos de las partes del cromosoma, vamos a ver que a este nivel tenemos un brazo. En este caso tenemos 4 brazos, unidos en una parte central por lo que conocemos como el centrómero. El centrómero son un conjunto de material genético y algunas proteínas especiales que tienen ciertas particularidades. Por un lado le dan sostén estructural a los cromosomas, por otro lado van a ser partícipes activos de la regulación de qué genes se expresan y por ello los centrómeros tienen muchas porciones no codificantes de ADN que se intercalan con proteínas estructurales. A este nivel, en donde se encuentra el centrómero y cada cromátide se inclina hacia adentro, le vamos a llamar que es una constricción primaria en este caso. En cambio, a este nivel, por ejemplo, tenemos una constricción secundaria. Por eso esta es una constricción primaria. La porción final de cada cromátide, en estos 4 extremos, se denomina telómeros. Los telómeros son una secuencia muy larga de bases repetitivas, ya sean adenina, citosina, guanina o timina, que no codifican para ninguna proteína. ¿Y por qué esto es importante? Porque si retomamos las nociones de química acerca de la replicación del ADN, vamos a recordar que el cebador, para comenzar la replicación, no comienza justamente la replicación en el extremo final, o sea, donde termina cualquiera de las cadenas de ADN. Por ende, si no replicamos esta primera porción de nuestra hebra de ADN, la vamos a ir perdiendo paulatinamente.
Por ende, si tuviésemos información importante acá, con cada división de la célula perderíamos un pedazo. Y esto es casi inconcebible con la vida. Entonces, como mecanismo de protección, lo que tenemos son un montón de bases repetitivas que no codifican para nada, que se van perdiendo con cada replicación. Esto es un concepto muy importante. Fíjense que incluso la pérdida de los telómeros es una de las teorías del envejecimiento, de cómo al ir perdiendo bases que están presentes en los telómeros, cada vez tenemos una menor capacidad replicativa que va envejeciendo a las células. Como dije antes, a este nivel tenemos una constricción secundaria que está presente solo en aquellos cromosomas que tengan un fragmento satélite, que no son todos. Estas bandas en negro justamente se denominan bandas y son aquellas porciones que se tiñen más justamente con las tinciones especiales en donde se ven los cromosomas, que son los cariotipos. A nivel del centrómero vamos a ver que tenemos algunas proteínas que forman el cinetocoro. Un cinetocoro a un lado y un cinetocoro a otro lado. Tiene una porción extrínseca y una porción intrínseca. La porción intrínseca le sirve de anclaje al cinetocoro, al cromosoma. Y la porción extrínseca es la que permite que se le unan microtúbulos en la mitosis, como vamos a estudiar luego. Hasta acá vimos las cuestiones generales de todos los cromosomas. Ahora bien, en un cariotipo vamos a ver que tenemos distintos tipos de cromosomas de acuerdo a morfologías particulares. Fíjense, acá tenemos 3 cromátides que difieren justamente en la posición del centrómero. De manera tal que, en este caso, tenemos 2 brazos casi del mismo tamaño. Es decir, el centrómero está en el medio. En cambio, en este caso, el centrómero está desplazado hacia, en este caso hacia arriba, determinando que hay un brazo más corto y uno más largo. En este último caso, tenemos un cromosoma que tiene un brazo muy corto y un brazo muy largo, porque el centrómero se desplazó bien hacia arriba. Tenemos entonces que los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos o acrometacéntricos, de acuerdo a dónde se encuentre cada centrómero. De esta forma, en cada cromosoma, el brazo corto se denomina brazo P y el brazo largo se denomina brazo Q. De esta forma, al estudiar todos los cromosomas que posee una especie, hacemos el cariotipo de la especie. El cariotipo de cada especie se ordena de forma tal que tenga una lógica en cuanto a la morfología de cada uno de los cromosomas. De esta manera, fíjense que desde el cromosoma primero hasta el cromosoma 22, por ejemplo, la morfología va cambiando. De manera tal que, por dar un ejemplo, el primer cromosoma es metacéntrico, mientras que el cromosoma 14, por ejemplo, es acrometacéntrico. En nuestra especie tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. Desde el primero hasta el número 23 tenemos ambas cromátidas apareadas a nivel del centrómero. Entonces son 23 pares o 46 cromosomas, de los cuales, fíjense, el número 23 se repite 2 veces. Porque básicamente está diciendo que hay una diferencia, y esta diferencia es fundamental, entre la mujer y el hombre. La mujer posee 2 cromosomas que tienen la forma de X. En cambio, el hombre posee un cromosoma con forma X y un cromosoma que tiene la forma de una Y. De esta forma se dice que el hombre es XY y la mujer es XX. Y así vemos que por solo un cromosoma tenemos la diferenciación sexual, que es a nivel del cromosoma 23. Al resto de los 22 cromosomas que no codifican ni determinan el sexo del individuo se los denomina autosomas. Entonces tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Dicho de otra forma, tenemos 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Cerramos así esta clase acerca de cromosomas. Bien, tenemos unos minutos ya para salir y ya para que también vayan a descansar. ¿Alguna observación, algún comentario respecto a este video? Y una disculpa por la cuestión de, pues, la falla técnica. No se preocupe, profe. En esta semana vamos a recopilar la información necesaria para su proyecto integrador, de acuerdo
Hoy vimos uno de los temas de la primera semana de este tercer momento. Mañana voy a seleccionar otro tema, otro video de los que se utilizaron para la segunda semana. ¿Cómo ven? Sí, profe, ¿Sí? Bien, pues no me resta más que darle las gracias y pues, otra vez ofrecer las disculpas por la cuestión de la falla técnica. Gracias. Los espero mañana en la próxima clase, por favor. A ver si es posible que entremos a buena hora para poder tener los 40 minutos disponibles con uno o dos videos de la segunda semana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, si gustan ya retirarse y estamos pendientes para la clase de mañana. Gracias por su participación. Mañana. ¿Algún comentario o algo como tipo resumen? ¿Pregunta? No, profe, no hay dudas. Bueno, Sí, profe. la cuestión de los cromosomas es importante. ¿Saben por qué? Porque cuando empieza a haber cambios y mutaciones, la cuestión de la información que viene en los cromosomas, al transmitirse a los hijos, dependiendo de las condiciones en las que uno vive, mucho estrés, mucho medicamento, mucha liberación por fumar, tomar, etcétera, algunos estimulantes, entonces se van a ver afectados algunos aspectos de la herencia genética y ahí es cuando aparecen los posibles saltos, mutaciones o cambios y pues mil cosas presentes dentro de la transformación o dentro de la, ¿cómo se puede decir? Transmitir la herencia genética a la siguiente generación en la unión de padre-madre cuando se juntan y engendran una nueva personita. Entonces, mucho cuidado con lo que tomamos, comemos, donde la radiación electromagnética también afecta a la cuestión de la herencia genética. Y entonces, esos elementos se van juntando y algunos determinan, ya sea por cuestiones de insecticidas, venenos, radiación solar, radiación electromagnética y otro, los posibles cambios o mutaciones en el proceso de la herencia para los hijos que vienen y que van a venir en el futuro. Entonces, son cosas muy importantes, pero nos podemos retirar ya. Gracias, jóvenes, gracias. Y si gustan retirarse, bonito descanso y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Bien. Pues vamos a terminar por hoy y agradecemos la presencia de los dos jóvenes. Buenas tardes y hasta mañana. Próxima clase mañana.